Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Capricornio de Sol o de Ascendente para septiembre de 2017. Espero que todos hayáis disfrutado de los meses de julio y agosto y siguiendo la estructura que siempre he seguido en los últimos vídeos, voy a hablar primero de los planetas que se mueven más rápido y que entonces van cambiando más rápidamente de posición, y luego después comentaré los planetas que se mueven más lento y que entonces la posición que tenían básicamente va a ser la misma durante meses o incluso años, con lo cual la segunda parte del vídeo ya tenéis información en vídeos pasados. En primer lugar hay dos planetas, uno es Marte, que ha cambiado de posición el día 5, y Mercurio también ha cambiado, no de posición porque lo seguís teniendo en la misma área, que es el área del inconsciente. Lo que ocurre es que a partir del día 5 ha pasado de estar evaluativo, que es algo que se ha comentado en vídeos pasados, a estar hacia adelante. Es decir, hasta el día 5 había que hacer una evaluación o una introspección en todo lo que se refiere a energía mental, cada signo y en cada área en la que le tocara, y a partir del día 5 esto está más hacia adelante, más hacia afuera. Evidentemente hay un periodo de transición, pero ya lo que se nota a nivel global, independientemente del signo, es que hay menos retrasos en las comunicaciones, hay menos problemas a la hora de comunicar. Se empieza a poner en movimiento pues todo lo relacionado, por ejemplo, con las cartas, con los mails, o incluso conversaciones que se habían quedado pendientes, pues se pueden ir materializando ya más fácilmente. Lo comento solo de pasada porque como ya ha pasado el día 5 no sigue afectando. De cualquier manera es algo que viene del vídeo anterior, con lo cual si alguien quiere profundizar más puede volver a ver ese vídeo. Entonces, en general, este mes de septiembre, para todos los que sois Capricornio de signo de ascendente, es un mes que hace hincapié en dos áreas. La primera área es el área del inconsciente. También se puede entender como todo lo que se refiere a lo que está oculto. El inconsciente es la parte que tenemos a nivel psicológico, que tiene una serie de mecanismos, asociaciones y particularidades que se llaman inconscientes porque no se ven. Lo que pasa que sí que con un trabajo adecuado se pueden ir cada vez vislumbrando más y entonces viendo cómo es su funcionamiento. Y al ver el funcionamiento se ve también el efecto que hace. Ese efecto no se ve, pero se siente. Es decir, el inconsciente es algo que está, digamos, dentro de nosotros, y que aunque no lo veamos y no sepamos qué es lo que hay o cómo funciona, produce un efecto fuera. Es como si tuviera un poder, que es el poder de la alquimia, es el poder de transformar, y dependiendo de lo que haya dentro, pues así será la transformación en la realidad externa. Entonces, durante este mes de septiembre tenéis mucho énfasis en esa área, y por otro lado en otra área que es un poco continuación de esta, que es el área de los objetivos a largo plazo y en general de todo lo que os hace mejorar, en el sentido de que os mejora la calidad de vida, y para ello hace falta que tengáis claro qué es calidad de vida para vosotros. Y es continuación de este área inconsciente porque está muy relacionado, digamos que es como la parte más tangible de ese inconsciente, porque dependiendo de lo que esté pasando a nivel interno mío, así será lo que yo considere mejora en relación a lo que considera mejora otra persona. Es decir, si yo, por ejemplo, en un nivel inconsciente tengo cosas, digamos, turbias, pues a lo mejor para mí mejorar puede ser pasar de ese estado tan negativo a un estado mejor. Y si tengo cosas más en positivo, pues a lo mejor esa mejora puede ser ir un paso más y darle una expansión a esas cosas, esas potencialidades que tengo en positivo. Pero están bastante relacionadas, porque además la idea de mejora puede estar muy condicionada por lo que yo tenga a un nivel inconsciente. Entonces, siguiendo con este planeta que estaba comentando, que es Mercurio, Mercurio lo habéis tenido durante, el vídeo anterior lo comenté, durante gran parte del mes de agosto, de una forma evaluativa, con lo cual estaba haciendo una evaluación en el inconsciente, y lo que ha podido notarse es como mucho énfasis de cómo funcionan los pensamientos que tenéis.
Es muy importante el poder que tiene el pensamiento, en el sentido de que un pensamiento negativo por sí solo no es que pueda crear una realidad negativa, pero sí que digamos que tiene fuerza para ir transformando esa realidad en negativo, y sobre todo cuando está operando en esta área inconsciente, que lo que se refiere es cómo esos pensamientos que no se ven, que están bajo la superficie, es decir, no son los pensamientos de los que somos conscientes, sino los pensamientos que están como un run run que no se ve, pero se siente. Como esos pensamientos con ese run run, que puede ser positivo o negativo, está de alguna forma condicionando nuestra realidad y nuestra vivencia de esa realidad. Esto se explica muy bien si, por ejemplo, estoy preocupada por algo que no sé qué es lo que va a pasar, o mejor ejemplo es estoy preocupada por la reacción de alguien que no sé de forma directa cuáles son sus pensamientos o el por qué ha reaccionado de una forma determinada, por qué me llama, por qué no me llama, o por qué dijo lo que dijo, porque no lo he hablado directamente. Y entonces, a nivel inconsciente, eso me puede estar activando asociaciones que me llevan a otras experiencias en las que ese mismo comportamiento, un comportamiento parecido, o un comportamiento que de alguna forma, o una situación que de alguna forma asocio con esta situación que estoy viviendo, porque hay algún acontecimiento o algún nexo que lo está asociando, pero que al estar inconsciente no lo estoy viendo. Entonces, si eso está ocurriendo, pues lo que puedo hacer es que ese pensamiento está sufriendo todas estas asociaciones y me está llevando a otro momento en el que he sentido malestar. Y entonces lo que hago es que voy interpretando esa situación de una forma, en este caso, más negativa. Al estar interpretando la reacción de esta persona de una forma más negativa, pues de alguna forma mi comportamiento para con esa persona está como enfocado a reaccionar a esa supuesta negatividad, que puede ser o no puede ser. Pero yo de alguna forma con mi comportamiento estoy como modulando lo que está pasando a a un futuro, digamos, más negativo. Por poner un ejemplo, si una persona no me llama y yo lo tomo como algo, como un insulto, pues entonces si yo lo que hago es actuar hacia ella con indiferencia o actuar hacia ella con enfado, hay más posibilidades de que esa persona al mismo tiempo reciba de mí esa hostilidad y entonces me llame menos. Si con eso no estoy diciendo que todas las cosas que percibamos de forma negativa sean producto del inconsciente, pero sí que los pensamientos que tenemos, si están muy enredados en ese inconsciente, lo que están haciendo es propiciar una interpretación de la realidad más en negativo, que no de un día para otro, pero sí poco a poco puede propiciar que la realidad y las circunstancias que tenemos sean cada vez más negativas. En este ejemplo que he puesto con esta persona, evidentemente la otra persona puede reaccionar bien o puede reaccionar mal a los mensajes que nosotros estamos emitiendo, pero de alguna forma, si nosotros estamos dando por hecho que esa persona nos ha hecho algo negativo al no llamarnos, y no hay algo visible, que es lo opuesto al inconsciente, que es lo que no se ve, algo visible como puede ser una conversación o como puede ser una constatación con algo real y verdadero que nos diga que esa persona realmente estaba enfadada, porque por poner un ejemplo, lo que puede haber pasado es que esa persona pues ha tenido una muerte en su familia, y entonces nosotros no lo sabemos, pero ella no está disponible precisamente por eso. Si nosotros no tenemos nada visible que nos dé datos más fiables, pues entonces lo único que tenemos es, digamos, nuestra percepción. Que aquí se podría decir que tenemos nuestra intuición, pero es que hay que tener mucho cuidado, porque esa intuición puede estar muy condicionada por eso lo que está pasando por dentro. Es decir, una cosa es una intuición en el sentido de que yo tengo una sensación, tengo un pálpito, y realmente eso hay que fomentarlo, porque es una buena guía. Pero otra cosa es que yo esté interpretando la realidad y esté incluso teniendo sentimientos que ya no vienen de la intuición, sino que vienen de esas asociaciones que están por dentro del inconsciente. Entonces,
Precisamente por eso hace falta tener un inconsciente muy trabajado. Un inconsciente muy trabajado que sobre todo supone tener muy trabajada la infancia, tener muy trabajado y mucho conocimiento de cómo funcionamos a nivel psicológico, porque así esa tendencia se minimiza. Entonces, de alguna forma, hasta el día 5 esto estaba en plan evaluativo y era un momento para tomar conciencia de ello. Y del 5 al 10 Mercurio sigue en esta área. Entonces, es un buen momento para acceder a más información sobre nuestro inconsciente. ¿Qué teclas activan qué pensamientos, qué heridas o qué sentimientos que hemos asociado con sentimientos, heridas y pensamientos de otras circunstancias que nos han dejado una huella? Y al conocer eso tenemos más armas para manejarlo, porque en este ejemplo que parece un poco tonto de una persona que no me llama, hay un montón de interpretaciones posibles. Una persona que no tenga una herida de rechazo o de abandono, a ver, todo el mundo siempre tenemos heridas en ese sentido, pero una persona que no, que eso no se le active porque otra persona le llame o no le llame, pues entonces interpretaría la realidad de una forma más neutra. Incluso si se siente molesta porque esa persona no le está llamando, pues la llamaría para ver qué es lo que pasa, que hace mucho tiempo que no han hablado, y entonces tendría una información de la situación más explícita, porque la información de la situación que hay a nivel inconsciente realmente es algo que está oculto. Nosotros queremos tener información, pero estamos conectando solamente con lo que está oculto, y lo que está oculto puede ser tanto fuente de intuición verdadera como fuente de distorsión, porque viene de ese funcionamiento del inconsciente. Estoy haciendo bastante hincapié en esta área porque la energía de Capricornio es una energía muy relacionada con la responsabilidad. Entonces, este ejemplo que he puesto de la llamada, una persona Capricornio pues probablemente ante una responsabilidad cumple muy bien con las responsabilidades, a veces a costa de sacrificar su bienestar emocional o incluso los vínculos emocionales que pueda tener. Entonces, si la persona de Capricornio interpreta esto como algo que es una irresponsabilidad, pues entonces sí que puede, al enredarse en este inconsciente, provocar una reacción más negativa. Y evidentemente este ejemplo no es algo que hay que tomar al pie de la letra, porque esa llamada puede ser la gota que colma el vaso, han podido pasar más cosas, habéis podido tener más conversaciones, y entonces una llamada sí que puede ser motivo de una interpretación negativa, en este caso real. O sea, con eso no estoy diciendo que haya que hacer cada interpretación de cada reacción externa de una forma individual. Evidentemente tiene un contexto. Lo único que digo es que si la energía mental que tenemos está emburrunada, perdón, embrollada en el inconsciente, y el inconsciente no lo conocemos muy bien cómo funciona, pues tenemos más posibilidades de, ante algo de fuera que percibimos como una amenaza, porque está relacionado con acontecimientos que antes sí que fueron realmente una amenaza, o con asociaciones que nos llevan a sensaciones de amenaza, pues entonces es más probable que distorsionemos la realidad, y al pensarla, interpretarla sobre todo de esa forma distorsionante, el resultado sea peor para nosotros. Entonces, de cualquier forma, hasta el día 10 es un buen momento para interpretar y aumentar el conocimiento de nuestro inconsciente, para ver realmente qué teclas nos pulsan, qué patrones, y ver cómo lo podemos modificar. Este funcionamiento no solamente va en negativo, sino que también va en positivo. En positivo se referiría a asociaciones, en este caso positivas, de quizá talentos o planes que podemos tener, que vuelvo a repetir, al ser el inconsciente algo que está oculto, quizá esté bajo la superficie, ni siquiera sea evidente para el mundo o incluso para nosotros. Y entonces también es un momento para investigar sobre ello y poder darle una buena salida. Pongo un ejemplo, quizá conecto de vez en cuando con una idea, que es la idea de bailar. Intento poner ejemplos sencillos, aunque sé que la realidad evidentemente no es tan sencilla como los ejemplos que se ponen aquí, que es más compleja, y por eso es muy difícil dar una recomendación que sea universal. Pero imaginaros que tengo una idea sobre el baile, y quizá tengo un recuerdo de que cuando era niña, muy niña, con 4 años, pues me daba de vez en cuando algún paso, pero eso se ha quedado ahí porque luego ni lo he desarrollado
lado ni nada. Yo no puedo saber si tengo actitudes para el baile porque nadie me lo ha dicho, no he ido a bailar a ningún lado. Como no lo he desarrollado, pues ahora incluso en mis movimientos puedo no ser tan grácil como otra persona que realmente es evidente que tiene ese talento, porque vuelvo a recordar que el funcionamiento del inconsciente está oculto. Entonces, si estamos hablando de talentos, no todos los talentos pueden ser evidentes, sino que a veces están en potencial. Sería como un diamante que está en bruto. Entonces, quizá durante este tránsito puedo tomar conciencia de ello y tomar conciencia de cómo puedo empezar a moverme hacia ello para que ese talento sea cada vez más explícito. Hablo de talentos, pero se puede incluso pensar en un pensamiento positivo, que a lo mejor solamente es una tecla que si la pulso sí que me activa, en este caso, asociaciones inconscientes que no me conectan con esa distorsión, sino que me conectan con algo más positivo, con una idea que por asociaciones pues me activa otras cosas, y eso hace que en vez de percibir la realidad de una forma distorsionada, de una forma negativa, pues que la perciba de una forma más positiva, y eso es un arma poderosa. Y invirtiendo en esto podéis ganar mucho, pero vuelvo a recordar que se trata de invertir en lo oculto. Entonces lo oculto, al estar oculto, puede no ser evidente para los demás. Entonces quizá no, si vosotros le preguntáis a alguien, por ejemplo, en este caso con el ejemplo del baile, si creéis que tenéis actitudes para el baile, precisamente porque está oculto, pueden no daros un buen feedback porque nunca os han visto moveros, o no os movéis de una forma grácil, pero de alguna forma tenéis el pálpito de que si lo entrenáis lo podéis llegar a desarrollar. Entonces es una buena época hasta el día 10 para pensar en eso. Por otro lado, hasta el día 20, en esta misma área tenéis a Venus. Venus es el planeta de las relaciones, es el planeta del disfrute, y otra vez está en el área del inconsciente, de lo que está oculto. Entonces, esto es bastante interesante y es un poco continuación de lo que he dicho con el tema de Mercurio. El inconsciente no solamente, si ponemos el planeta de la mente, nos está haciendo que en este caso los pensamientos se puedan distorsionar o se puedan utilizar para hacer algo positivo. Es decir, si ponemos la mente, podemos, al ponerla bajo la superficie, hacer que esa mente o contribuya por su poder alquímico a distorsionar la realidad, o contribuya por ese poder alquímico a mejorar la realidad con el poder de esos pensamientos, o incluso con el poder de las palabras. Sino que con el planeta del disfrute, de lo que se trata es de que lo que nos hace disfrutar o lo que amamos también se puede distorsionar o se puede convertir en una fuente de poder. El funcionamiento del inconsciente es un poco todo o nada, porque se trata de que es una energía que, como tiene ese poder alquímico, la alquímica puede ser para mal o puede ser para bien. Es muy difícil que sea de forma neutral. Por eso se trata de avanzar para que esa alquimia cada vez sea menos destructora y más positiva. Entonces, al poner el planeta del disfrute, se trataría de que todo lo que es fuente de deseo, entendido como algo que nos gusta, algo como actividad o alguien como persona. Puede ser tanto fuente de destrucción como fuente de destrucción, entendido como negativo, como fuente de construcción o fuente de regeneración, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando es fuente de destrucción? Pues que a lo mejor alguien me interesa. Y si alguien me interesa, se ve muy bien en el tema de las relaciones de pareja, pero me interesa ya de una forma en la que hay una atracción más fuerte. Por ejemplo, me interesa porque hay una atracción sexual, o me interesa pero de una forma profunda, es decir, no me interesa como algo superficial, sino que hay una atracción. Más bien se entiende con el ejemplo de que sea atracción sexual, pero no necesariamente. Y entonces me interesa mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al poner esa atracción o ese gusto por esa persona bajo la superficie, ese gusto me está activando también asociaciones en las que, cuando yo he sentido esa atracción por una persona, que no hace falta que tenga un componente de pareja, puede ser, y el ejemplo más fácil es esa atracción pues por un padre, por una madre, por un hermano, por un profesor o por un amigo de la infancia. Y hablo más bien de la infancia porque es donde se forman más fácilmente las asociaciones inconscientes y son más difíciles de ver, porque la memoria
no está preparada para entender todas esas asociaciones inconscientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al tener un gusto por una persona se está activando todo eso y entonces eso también me lleva a vivir ese sentimiento, en este caso, que lo estoy poniendo negativo, como una amenaza. Es decir, yo vivo ese sentimiento con miedo, porque me activan miedos a que me rechacen, me activan miedos a que la otra persona haga algo que me haga daño, me activa incluso el miedo al poder que puedo tener si le sigo dando fuerza a ese sentimiento, el poder que la otra persona puede tener sobre mí de hacerme sentir bien o hacerme sentir mal, porque evidentemente si una persona me interesa, lo que haga no me va a ser indiferente. Y también puede ser en positivo. Si ese gusto, esa atracción por esa persona me lleva a que por vivir ese sentimiento, pues ese sentimiento me conecta con algo más en positivo, que lo que hace es, pues por ejemplo, activarme una asociación de que me da energía para hacer otras actividades, porque tengo ese sentimiento, me da a lo mejor un impulso, o me conecta con que la vida es bonita, o me conecta con otras aficiones que había dejado de lado. Entonces eso ya es otro sentimiento en positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ocurre esto, ocurre a un nivel inconsciente. Entonces, cuanto más hayáis aprovechado este tránsito anterior de Mercurio, que estaba en esta casa hasta el día 10, más información tenéis para poder vivir este otro tránsito. De cualquier manera, podéis tener información tanto hasta el día 10 como más adelante, pero durante todo el mes de septiembre se está activando este sentimiento de si algo me gusta, ¿qué es lo que opera a nivel interno? ¿Opera una asociación que me lleva a mis miedos o opera una asociación que me lleva a algo que me regenera? Porque yo puedo sentir que el poder de estar enamorado, el poder de estar atraído, pues es algo que me da un impulso más grande. Y eso también se refiere a una actividad, es decir, si yo conecto con una pasión, con algo que me apasiona, pues igual el proceso puede ir en las dos direcciones. Por un lado, si yo conecto con algo que me apasiona, me puede activar miedos a hacerlo mal, a que voy a fracasar, a que prefiero incluso dejarlo, como he dicho antes con el ejemplo del baile, dejarlo en potencial, no vaya a ser que me mueva hacia ello y no sea tan bueno, o se rían de mí, o resulte que lo puedo hacer, pero no solamente hasta cierto punto porque no tengo clases o no tengo dinero, lo que sea, y entonces por no vivir esa decepción o esa, incluso se puede decir castración de ese deseo, entonces es más cómodo no hacer nada. Y también puede ser en positivo, puede ser que yo encuentre una actividad que me apasione y eso me tiene tan enganchado que lo que hace es que me regenera, porque me da como impulso y pasión por todas las cosas. Esa pasión lo que hace en definitiva, sea por una persona o sea por una actividad, lo que hace es destruirme porque me intento controlar con esa pasión, o lo que hace es regenerarme porque esa pasión va actuando como una onda expansiva y me va dando más herramientas para estar feliz a un nivel que no se ve pero se siente, y eso por ese poder alquímico pues entonces transforma la realidad. Pensemos por ejemplo cuando estamos enamorados y estamos felices por ello, cómo la realidad tiende a volverse de una forma más positiva. Entonces es interesante que durante este mes le deis importancia a esto, y es que la energía de Capricornio es una energía, como he dicho antes, muy centrada en las responsabilidades. Entonces es muy posible que sobre todo en el caso de algo que o alguien que os apasione, intentéis mantenerlo bajo raya en pos de otras responsabilidades, lo cual lo que os diría es darle por lo menos un poco de atención, porque si le dais esa atención, entonces estáis pudiendo conectar con esa fuerza que incluso en el peor de los casos que estuviera actuando de forma negativa, os está dando pistas de lo que tenéis que trabajar a nivel inconsciente. Y el inconsciente evidentemente nunca se termina de trabajar porque siempre queda algo bajo la superficie, pero siempre se puede avanzar. Entonces si esa responsabilidad también la estáis tomando en ese trabajo inconsciente, pues puede ser un mes bastante interesante. Esta
esta área inconsciente, lo que está bajo la superficie, se complementa, o mejor dicho, se está dando este mes al mismo tiempo que hay carga planetaria o hay posiciones planetarias en otra área que es el área de largo plazo. Durante prácticamente todo el mes, desde el día 4, está Marte en este área de largo plazo, con lo cual es un buen momento para poner más energía y poner más impulso en lo que os motiva, en lo que os motiva a largo plazo. Pero esto tiene también una particularidad, que es que evidentemente si tenéis una meta o tenéis un objetivo, pues Marte lo que hace es poner energía y está muy bien. Lo que pasa que por eso quería ver la relación con las otras áreas. Ese objetivo, para que os motive, pues evidentemente lo primero que tiene que ocurrir es que haya un cierto apasionamiento con ese objetivo. Porque si un objetivo simplemente lo queréis a nivel mental, pues es más difícil que os apasione. Que no quiere decir que todos los objetivos tengan que apasionaros, pero siempre a la hora de mejorar en la vida, pues porque el largo plazo lo implica todo, no solamente un objetivo, sino digamos todo lo que os hace mejorar en la vida. Tenéis que verlo todo de forma global, que es lo que os mejora la vida de calidad y lo que os mejora en global. Podéis tener un objetivo, por ejemplo, profesional, pero luego habría que ver si consiguiendo ese objetivo vuestra vida en general mejora. Si solamente mejora esa parte profesional, pues a lo mejor no es tan buen objetivo. Pero evidentemente esto tampoco es tan fácil de ver, porque a veces sí que es necesario el conseguir un objetivo un poco más neutral para que luego otras cosas se puedan dar. Entonces, con Marte en esta área, sobre todo si es un objetivo o una meta que os habéis puesto y que realmente es significativa para vosotros, que la palabra clave es que sea significativo para vosotros, es el momento de poner energía. Si estáis poniendo energía en algo que puede estar bien porque a lo mejor mejora una posición, pero tiene que ser que sea significativo para vosotros. Pues lo que está ocurriendo es que se pone esa energía, pero es un poco como poner el impulso en algo que de alguna forma sentís que no es tan bueno. Y entonces quizá esa energía pueda convertirse un poco en estrés, porque hay ganas por terminar. Cuando tenéis un objetivo que sabéis que os va a mejorar, el camino se disfruta. O mejor dicho, esta posición también lo que está pidiendo que el camino se disfrute. Cuando ese objetivo se convierte en un estrés por terminar, puede significar que tenéis que reajustar la carga o priorizar lo que realmente ahora os es más rápido, os es más cómodo. Entonces, esto pensarlo, porque de lo que se trata, vosotros que sois tan responsables, es de, sí, está bien poner responsabilidad a todo lo que os hace mejorar en el largo plazo, pero durante este mes en principio de lo que se trata es de poder sobre todo poner energía a lo que es más significativo. Por ejemplo, si estáis haciendo unos estudios, pues se trata de que estudiéis, pero ir a lo mejor poniendo más energía en los repasos, también en lo que tenéis que estudiar, pero me refiero que si empezáis primero por la responsabilidad y luego seguís por lo que realmente os gusta, pues a lo mejor como la responsabilidad se hace pesada, es un poco más complicado. Si empezáis primero por lo que más os motiva y luego ya vais con todo lo demás, pues quizás sea una mejor idea. Por otro lado, a partir del 10 tenéis a Mercurio en esta área y Mercurio de lo que está hablando es un poco continuación de esto, es de optimizar este proceso. Optimizar quiere decir, y vuelvo a poner el ejemplo de los estudios porque me parece interesante, que lo primero, estudiar más no es estudiar mejor. A veces lo mejor es optimizar ese estudio. Pues por ejemplo planificando los horarios o planificando los repasos, o incluso a veces es necesario hacer un descanso porque luego se vuelve otra vez a ello de una forma más con más energía. Por otro lado, es un buen momento de evaluar a nivel mental. Mercurio no está evaluativo, pero es de pensar a nivel mental cómo podéis mejorar, digamos, esa mejora. Y eso supone dos cosas. Lo primero, ver si lo que os estáis poniendo de objetivos realmente es práctico y realmente os interesa. Para ello es importante evaluar a dónde queréis ir, ponerle un nombre. Porque si yo, por ejemplo, lo que quiero es montar una familia y tener dinero para el ocio y tener tiempo para mí, pues entonces se trata de que yo vaya viendo los objetivos si me están me están llevando hacia ello o no. Si yo estoy encaminando mis esfuerzos hacia
en la profesión, pero luego resulta que veo que es que esa profesión ahora no me importa tanto o no es tan significativa para mí porque ahora tengo que priorizar otras cosas, pues a lo mejor tengo que cambiar esos objetivos, el orden de esos objetivos por lo menos. Y al revés igual, también de lo que se trata es de que si estoy priorizando demasiado, por ejemplo, la familia, y ahora para mí es más significativo pues ponerle más atención a algo más laboral, por poner un ejemplo, se trata de que lo priorice ahora. Mercurio aquí no está diciendo coge y descarta, sino a lo mejor el orden de prioridades cámbialo y sobre todo cambia cómo estás andando ese camino. Cambia en el sentido de hazlo más práctico, porque no se trata de hacer más, sino de hacerlo bien. Y hacerlo bien quiere decir que te sea más llevadero y que tú lo disfrutes más, que te motive más lo que estás haciendo. Porque cuando pasa de ser una motivación a ser una carga es que algo falla. Y vosotros que sois Capricornio, que manejáis bastante bien la energía del esfuerzo, se trata de que lo tengáis en cuenta porque el esfuerzo muchas veces más no es mejor, sino que hay que aprender a dosificarlo. A partir del 20, es un poco continuación todo esto que está pasando, Venus pasa a esta área. Y Venus aquí lo que pide es que se disfrute de ese camino, con lo cual todo lo que hayáis hecho durante la primera parte, pues se puede disfrutar más. Disfrutarlo también lo que quiere decir es poner, digamos, un ritmo estable. Entonces es un buen momento para, después de todos los cambios que hayáis podido hacer en septiembre, pues que eso lleve a una digamos, estructuración mejor de cómo estáis consiguiendo esos objetivos y podáis mantenerlo en el tiempo. En el caso de que estéis estudiando, este planeta a partir del 20 da un cierto disfrute de esos estudios, o mejor dicho, se trata de que focalicéis en aprender y en estudiar. Y por último, este largo plazo también puede significar viajes. Entonces, lo que he dicho antes de Mercurio, se trataría de pensar en dónde queréis ir y ver un poco opciones. En este caso, optimizar se trataría de ver, pues, por ejemplo, si tenéis 3 días, pues ver qué excursiones o qué itinerarios os podéis hacer. Y si tenéis más días, pues ver un poco cómo lo podéis organizar, porque igualmente en el viaje no se trata de por ver más lo vais a disfrutar más, sino por verlo mejor, más organizado, priorizar los sitios a los que sí que queréis ir y a lo mejor algunos se os queda sin visitar, pero por lo menos habéis visto lo que más os interesaba. Entonces, a partir del 20, en este caso, pues sería un buen momento para viajar y para disfrutar de viajes, sobre todo si son viajes a sitios exóticos en el sentido de que sean diferentes al sitio en el que viváis, otras culturas, otros países extranjeros. Y si no es un momento para viajar, lo que podéis hacer es disfrutar de comidas de otros países o exposiciones o todo lo que os ponga en contacto con otras culturas, porque realmente en lo que se está poniendo hincapié es en energía mental. Entonces hasta aquí los planetas que se mueven de forma más rápida. En cuanto a los planetas que se mueven de forma más lenta y que ya os han venido afectando, en vuestro caso voy a empezar por Plutón, porque lo tenéis en vuestro propio signo, en el área de la personalidad. Entonces Plutón, empiezo por ahí porque ya que se ha hecho énfasis en este mes en el área de largo plazo, pero también en el área inconsciente, Plutón es el planeta del inconsciente. Entonces, Plutón, en vuestra área de la personalidad, lo que diría es, vosotros tenéis una carta de presentación. Tenéis algo automatizado que os hace que cuando vais a conocer a alguien, que es lo que nos pasa a todos, pues nos ponemos, digamos, una personalidad, que es como la personalidad de entrada. Luego siempre tenemos entresijos porque tenemos personalidades que afloran más pues cuando estamos en familia, cuando estamos en ocio, pero siempre de entrada, o digamos que la presentación que nos ponemos al mundo, o a la hora de iniciar las cosas, es una personalidad determinada. En vuestro caso, los Capricornio, no todos, pero en general la energía de Capricornio cuando es de signo o de ascendente, pues tiene una aureola de responsabilidad y de madurez por norma general. Entonces, al estar Plutón en esta área, que lo lleváis teniendo desde 2008 y que además está retrógrado, es decir, está en fase evaluativa hasta finales de este mes, los 2 últimos días, aunque eso ya lo comentaré cuando se ponga directo el mes que viene,
lo que está diciendo es que en esa tarjeta de presentación, en esa personalidad que os estáis poniendo, no solamente es lo que vosotros, digamos, hacéis de forma explícita, pues por ejemplo, si sois más tímidos o sois más abiertos, si habláis menos, sino lo que está pasando bajo la superficie, que vuelvo a repetir, que no se ve, pero se siente. Entonces, durante todo este tiempo se le está poniendo énfasis a qué es lo que está pasando bajo la superficie. Para poner ese énfasis se está subiendo la intensidad. Y se pone el énfasis porque en el caso de que lo que haya bajo la superficie a la hora de empezar a tener relación con alguien o a la hora de simplemente mostraros al mundo, ¿qué es lo que ocurre? Que si está operando algo por dentro en negativo, por ese poder alquímico, pues todo se transforma en negativo. Y si está operando algo en positivo, pues todo se transforma en positivo. Y como he dicho antes, de lo que se trata es de poder avanzar para que ese funcionamiento inconsciente trabaje más a vuestro favor y menos en vuestra contra. Como está Plutón evaluativo, de lo que se trata es de que toméis conciencia cómo lo que está pasando por dentro os está condicionando a la hora de mostraros a los demás, a la hora de dar una imagen inicial a los demás. Por ejemplo, si sois personas tímidas, pues a lo mejor esto lo que hace es que da más miedo a la hora de empezar una relación con alguien o a la hora de mostraros tal cual sois. Entonces, esto no se ve, pero se siente. Los primeros que lo sentís sois vosotros porque Plutón lo que está haciendo es amplificarlo. Y vosotros podéis sentir pues que a lo mejor tenéis más miedos o tenéis más vergüenza o lo que sea, que a lo mejor siempre lo habéis tenido, pero que ahora se está sintiendo de una forma más visceral. Y eso lo que hace es que como un poder alquímico llega a los otros y entonces los otros pueden reaccionar de una forma que tanto si es intencional como si no, está activando esos miedos porque vuelvo a repetir que Plutón es lo que está dentro y entonces están activándose asociaciones. Entonces una persona puede, sin que sea su intención o sí, activar una tecla que lo que hace es que os pone en contacto todavía con más miedos. Entonces, es interesante que esto lo evaluéis porque si veis que hay patrones que desde 2008 se han ido repitiendo, pues es el momento de pensar cómo podéis hacer para trabajarlo y que esa tecla no se active o mejor dicho se active menos. Y por otro lado, pues también se trataría de que a lo mejor por todo el trabajo que habéis tenido que hacer, porque Plutón siempre en el área en la que está, como está tanto tiempo, lo que hace es que va poniendo situaciones una y otra vez y precisamente por ese poder alquímico, pues también vosotros por dentro os vais transformando. También lo que puede ser es que esté aflorando una nueva personalidad, en este caso, digamos, menos cargada, con un inconsciente más limpio. Entonces ahí, en esa carta de presentación es posible que os apetezca mostrar cosas nuevas. Quizá no tanto nuevas, sino cosas que ya estaban ahí, pero que ahora son a lo mejor más visibles. Entonces también es un buen momento para pensar cómo podéis hacer esto. Pero ante todo de lo que se trata, y sobre todo en septiembre, que es un mes que os está activando ya de por sí este aspecto inconsciente, es de que toméis conciencia con lo que hay por debajo a la hora de tener esa presentación inicial, porque si lo que hay por debajo está bien, pues se trata de sacarlo más a la luz. Y si lo que hay por debajo de alguna forma os condiciona negativamente, toda la energía que tenéis en septiembre en el área del inconsciente os puede ayudar a tomar conciencia, sobre todo si investigáis sobre esto. Y investigar pues puede ser a través de una terapia, de libros de psicología, libros de terapias o lo que sea. O incluso con el tema planetario, investigando más sobre vuestra carta natal, también podéis tener más datos de cómo funcionáis por dentro. Por otro lado, Júpiter está en el área de las ambiciones, en el área de la posición social. Me voy a referir en este caso a esta área como la imagen pública, porque esta área está hablando de las metas. Ya no se trata de las metas que os motivan, sino del tope el modelo de tope al que podéis llegar, y esto se refiere a todo, incluso a vuestra digamos presencia. Por eso es el área de la posición social, es lo que se ve de forma externa. He hablado antes que la personalidad pues es como una carta de presentación, pero que luego tiene como más quesitos. Uno de los quesitos es lo que está pasando por dentro, otro quesito puede ser cómo sois en pareja, pero luego, digamos, hay como una personalidad pública, que es como la parte más visible, que sobre todo se ve a nivel laboral. Pues sería, por ejemplo, yo me estoy mostrando en los vídeos y me estoy mostrando y es como
por así decirlo, el tope más alto, porque aquí es como mi figura más trabajada. En otros ámbitos, pues a lo mejor no tengo tanta conciencia de cómo me estoy presentando, pero a la hora de seguir mi vocación, pues es como que se han invertido muchos esfuerzos en ello y entonces se da una imagen, digamos, más trabajada. En vuestro caso tenéis a Júpiter desde septiembre-octubre del año pasado y Júpiter lo que está haciendo es que está dando oportunidades de que esa imagen pública mejore. Esas oportunidades pueden venir pues de que estéis más hacia afuera, o sea, más sociables, pero de alguna forma es como si todas las autoridades o todas las personas que puedan ser figuras de autoridad, que tengan autoridad sobre vosotros, os favorecieran y también de alguna forma como si fuera más fácil que la gente tuviera una imagen de vosotros más en positivo. Muchas veces la imagen pública pues puede ser negativa. Por ejemplo, si estamos hablando, el tope máximo quizás sería alguien famoso. Alguien famoso puede tener una imagen pública muy glamurosa, incluso mucho mejor que cualquiera de la gente que no sea famoso, porque lo está viendo más gente le está aplaudiendo, más gente le está dando refuerzo positivo, pero también, por ejemplo, si hay un escándalo, puede tener una imagen incluso más negativa que una persona más anónima. Entonces vosotros tenéis la oportunidad de que se os vea más y se os vea mejor durante todo este tiempo. Este es el último mes que tenéis a Júpiter en esta área, porque el mes que viene, aunque va a estar en una parte, cambiará de lugar. Y esto es importante porque, sobre todo si lo vemos en relación a esa personalidad, pues se trata de que ahora tenéis la posibilidad de que desde fuera la gente os vea mejor y tener oportunidades para que digamos, la reputación que tengáis, y no me refiero a reputación en plan moralista, sino más bien, digamos, lo que la gente ve de vosotros sea más en positivo. Entonces, precisamente por eso, para aprovecharlo mejor y sobre todo en este mes que se está haciendo énfasis también en ese largo plazo, tenéis que buscar que eso os dé una mejoría de calidad. ¿Qué es una mejoría de calidad? Pues invertir en el caso de que vuestra reputación, o sea, vuestro, digamos, glamour mejore, que os sirva para que os abra puertas con personas o con situaciones que realmente sean de calidad para vosotros. Mejorar la reputación, por lo que puede significar también es que tenéis más oportunidades de hacer amigos o tenéis más oportunidades de tener mejores relaciones con los jefes o todo lo que sea relacionado con la profesión quizás os abre más puertas. Pero sobre todo se trata de que lo que ve la gente de vosotros tiende a ser más positivo. Entonces, eso hacerle un uso de calidad. Por ejemplo, si para conseguir amistades os aprovechéis de ello y entonces tenéis a mucha gente, pero esa gente no es de calidad, no es negativo porque tenéis a mucha gente, pero de lo que se trata es de ir priorizando gente más de calidad. Si eso os permite tener, digamos, vosotros más autoridad para poder conseguir ciertas cosas, pues entonces está bien porque os abre puertas, pero se trata de que las cosas que podéis conseguir con esa autoridad, porque esta posición os hace que también vosotros de forma más natural la gente os da más autoridad o os da más crédito, que lo utilicéis para algo que os mejore en el largo plazo, no solamente en el corto plazo. Por ejemplo, si la gente os hace más caso a la hora de opinar, pues que esas opiniones os estén llevando a poder modificar cosas que no solamente son positivas en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces es bastante interesante porque esto está en vuestra propia área y eso también lo que está diciendo es que podéis hacer una buena gestión de los esfuerzos en el largo plazo si os ponéis un plan de trabajo entendido como un plan de disciplina en lo que queráis mejorar. Porque antes el área que he comentado se trata de mejorar en el sentido de ponerse un objetivo y andarlo bien, pero en ese objetivo también hay que invertir esfuerzos. Entonces, si esos esfuerzos los dirigís bien, y os ponéis un plan que esa dirección de esfuerzos no solamente os beneficie en el corto plazo, sino también en el largo plazo, pues podéis mejorar mucho. Porque trabajar bien, o mejor dicho, dirigir bien los esfuerzos es algo que sobre todo para vosotros es la clave de todo. Y vuelvo a repetir que muchas veces el tema no es esforzarse mucho, esforzarse poco, sino esforzarse bien. Y en ese esforzarse bien también se trata de que sepáis disfrutar vuestros logros y vuestro esfuerzo, que eso sobre todo es importante. Y hago más hincapié en esto porque es el último mes que lo tenéis a Júpiter aquí. Por otro lado tenéis a Saturno,
que el mes pasado a finales se puso directo, que es el planeta asociado a vuestro signo, y Saturno lo que hace es que está afectando al área, digamos, de la sensación global, lo que yo llamo la sensación global, o el área de lo que está ocurriendo entre bambalinas, el área de lo que pasa justo antes de tomar acción, el área de lo que pasa pues cuando estamos antes de un día importante, por ejemplo. Antes de un día importante es muy importante cómo pasamos esa noche. No es lo mismo si yo tengo una exposición importante al día siguiente o tengo un examen importante, que descanse bien o que me vaya de fiesta o que me ponga a estudiar toda la noche. O sea, depende mucho de cómo lo haya vivido. Saturno lo que pide es que esa responsabilidad, que es lo que realmente determina y caracteriza a vuestro signo, se viva se viva sobre todo en lo que necesitáis justo antes de poneros en acción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando estáis a solas, cuando vuestros sentimientos y vuestras sensaciones afloran, se trata de tomar responsabilidad sobre ello. Por ejemplo, si estáis solos me refiero en conexión con vosotros mismos, y afloran sentimientos de estrés, porque estáis haciendo las cosas bien, estáis cumpliendo con las responsabilidades, pero afloran sentimientos de estrés, Saturno lo que quiere es que lo reconozcáis, o sea, seáis realistas con lo que hay y le deis una gestión realista también. Pues si tenéis estrés, se trata de que busquéis formas que trabajen ese estrés, que sean realistas, o sea, que sean adecuadas para vosotros, pero que lo hagáis. Si necesitáis más tiempo libre y estáis arrastrando mucho tiempo de no tener tiempo libre, pues se trata de que lo veáis y toméis medidas. Ser realista quiere decir también ver la realidad, o sea, no quiere decir, pues si necesito descansar, descanso porque a lo mejor tenéis que hacer cosas, pero de alguna forma esa necesidad está reconocida y se hace lo posible por cubrirla, siempre teniendo en cuenta la realidad. Si necesitáis, por ejemplo, planes de ocio, pero no tenéis dinero, se tiene en cuenta la realidad, pero de alguna forma se intenta que esos planes de ocio se puedan dar, aunque sea en pequeña escala. Y en definitiva se va un poco más allá, o sea, si vosotros cuando estáis solos afloran sentimientos de soledad, sentimientos de pena, sentimientos de decepción, todo lo que sea negativo, se trata de que lo veáis y no lo controléis, que eso es mucho la tendencia de Capricornio, sino que lo podáis expresar de la forma que sea, de una forma que sea responsable en el sentido de que os vaya bien. Por otro lado, también se trata de que para estar bien no solamente necesitáis conectar con lo negativo y darle una salida, pues si tenéis estrés o lo que sea, sino que si hay cosas que son fuente de bienestar para vosotros, ser responsable quiere decir identificarlas y fomentarlas. Identificarlas y fomentarlas quiere decir que si, por ejemplo, algo tan tonto como, pues, por ejemplo, poneros esencias de aromas os hace estar mejor, pues dar ese lugar a eso. A lo mejor necesitáis algo más para estar bien, por lo que necesitaríais es viajar, pero no podéis. Bueno, pues intentar introducir alguna excursión en algún momento, o por lo menos poneros en el ordenador fotos de sitios que os gusten. O sea, siempre se puede hacer algo, por pequeño que sea, para darle una cabida a lo que necesitáis, porque esta área al final está conectando con algo muy holístico, que es como de ilusionados, desilusionados, confiados, desconfiados estáis por la vida. Y para estar confiados por la vida, de lo que se trata es de que hagáis cosas, fomentéis cosas que os hagan confiar en la vida y que también tengáis una compasión con todo lo que sea de sentimiento que os está impidiendo conectar con esa confianza. Se trataría también de trataros pues como si fuerais un niño. Si un niño se siente desilusionado con la vida, no tiene ningún sentido decirle que se ponga a trabajar o que se ponga a estudiar, sino que de lo que se trata es de que pueda darle salida a ese sentimiento y fomentar cosas que le hagan tener ilusión por la vida. Entonces es muy importante que esto lo tengáis en cuenta, porque a Saturno ya le queda poco para salir de esta área. A finales de año va a salir. Y vosotros sois un signo muy centrado en la responsabilidad. Entonces la responsabilidad no solamente es el trabajo duro externo, sino que la responsabilidad también sobre todo es para con vosotros mismos, para con vuestro bienestar, para con cómo estáis.
He hablado de Júpiter, de Saturno, me queda Urano. Urano está en el sitio opuesto a lo que he dicho antes de Júpiter en cuanto a la posición social. Júpiter lo que está haciendo es que la gente os vea muy bien, básicamente. O sea, la gente, la imagen que dais o la imagen que la gente tiene de vosotros, la imagen social, ha tendido a mejorar. Y eso os abre puertas. Pero por el otro lado, la imagen, digamos, más privada, lo que está pasando pues, en vuestro círculo más íntimo, lo que pasa también a nivel emocional, desde 2011 tenéis a Urano, que Urano lo que ha hecho es provocar cambios. Entonces, en ese provocar cambios, de lo que se trataba con Urano era de actualizar. Actualizar pues cómo estáis emocionalmente, con lo cual si lleváis cargando heridas, se trataba de darles una salida que además Urano lo que crea estrés porque lo que quiere es que esa herida se reconozca y se trate cuanto antes. Y también de lo que se trataba era de que a lo mejor si siempre habéis estado funcionando de una forma determinada a nivel emocional, y sobre todo en el caso de los Capricornio ha podido ser con mucho control, pues Urano impedía cada vez más ese control, porque lo que hacía era buscar formas más niveladoras. Para yo estar bien emocionalmente no tengo que controlar las emociones, sino que tengo que aprender a gestionarlas bien. También ha podido hacer cambios, no tanto en las emociones que tenéis, sino en los vínculos emocionales que tenéis, sobre todo con la familia, pero también con el resto de la gente. Esos vínculos emocionales quiere decir que hay personas o hay cosas que antes os daban bienestar emocional y que ahora ya no tanto. Y al revés, cosas que en un primer momento os sentaban mal, o incluso ha podido ser también a nivel de alimentación, pues ahora os sientan mejor. Entonces, esa actualización lo que pide es que toméis conciencia y hagáis los cambios necesarios, cosa que puede ser difícil para vosotros porque vosotros sois una energía más relacionada con el mantenimiento. Pero Urano lo que está diciendo es, a veces no hay que mantener, sino que hay que soltar. Urano lo que pide es que se suelte lo que ya no es necesario para poder sustituirlo por algo que sí que hace falta. Si es una emoción, por ejemplo, tengo una tristeza muy grande, pues se trata de que la suelte. Soltarla no es controlarla y mantenerla a raya, sino llorarla y expresarla. Pero se trata de que soltéis lo que hay que soltar, no soltarlo todo. Si por ejemplo tengo amistades que no funcionan, pues se trata de que las suelte, pero no tengo que soltar las amistades que sí que funcionan. Y esto también funciona en positivo. Se trata de fomentar también las cosas nuevas y las personas nuevas o las emociones, lo que os da un bienestar emocional que antes a lo mejor no conocíais. Si encontráis una actividad, encontráis una persona que es fuente de bienestar emocional, fomentarlo. Urano este mes está retrógrado y entonces básicamente lo que está diciendo es voy a hacer que veas si es necesario hacer el cambio o no. De dos formas. Te voy a dar estrés si todavía quedan cosas pendientes, porque con ese estrés te estoy diciendo que hace falta que sueltes o hace falta que tomes acción para cambiar. Y en el caso de que ya hayas hecho ese proceso, pues claro, Urano también lo que hace es que a veces crea un momento en el que estáis como más apáticos porque habéis soltado pero todavía no habéis conectado con lo nuevo. Por ejemplo, si estamos hablando de vínculos emocionales, habéis soltado los negativos pero todavía no habéis conectado con los positivos y entonces hay como un momento de vacío. O habéis soltado la tristeza pero todavía no se ha procesado y se ha transformado se ha conectado con algo más alegre. Y entonces hay un momento como de vacío, que eso también puede dar estrés. Entonces, en el caso de que estéis en ese vacío, pues simplemente tomarlo como mejor añorar, o mejor dicho, estar un poco vacío por algo nocivo que se ha ido, que no estar estresado por algo nocivo que se ha quedado. Y por otro lado, si ya estáis en la siguiente fase, que esto no va a ir de forma lineal, sino que habrá gente que en algunas cosas se note más en un sitio, en otras en otro. Si estáis en la siguiente fase, lo que da es excitación, porque queréis conectar con lo nuevo, habéis encontrado una fuente nueva de diversión, de algo que sienta bien emocionalmente, vínculos nuevos emocionales o incluso formas de gestionar las emociones más adecuadas para vosotros. Y tenéis excitación porque, claro, al ser nuevo no lo habéis desarrollado todavía y entonces queréis darle una salida. Entonces, durante todo este mes es un buen momento para pensar eso, no para ejecutarlo, sino para tomar conciencia y pensar en qué tenéis que soltar, qué tenéis que fomentar y si estáis en ese momento de transición.
El último planeta que queda por comentar es Neptuno. Neptuno lo tenéis en el área de los pensamientos, el área de las, digamos, experiencias. En general es el área del aprendizaje, tanto si ese aprendizaje es por conocimiento académico como por conocimiento a través de la experiencia. Neptuno está retrógrado y Neptuno vuelve a recordar lo que he dicho antes de la sensación global o lo que está pasando entre bambalinas. Entonces, sobre todo si estáis estudiando, esto es bastante importante, porque ya no se trata de estudiar de una forma o de otra, sino qué es lo que pasa, digamos, qué preparación estáis haciendo para el estudio, porque es tan importante el estudiar en el sentido de poner atención, poner un buen subrayado, un buen esquema o lo que sea, como ese momento previo que lo que está haciendo es anticipar ese estudio como no se me va a quedar bien, no voy a probar. O sea, ahora sobre todo lo que más fuerza tiene es ese momento previo al estudio. Ese momento previo al estudio no es solamente todo esto que estoy diciendo que suena más como, pues si piensas en positivo aprobarás y si piensas en negativo no vas a aprobar, sino, digamos, la preparación de ese estudio. Si vosotros os ponéis a estudiar en un ambiente en el que esté todo bien preparado para ese ambiente, en un momento que sea adecuado para estudiar, con una actitud sobre todo buena hacia ese estudio, pues entonces tenéis más posibilidades de que esa sesión de estudio vaya bien. Y también Neptuno, al ser un planeta tan holístico, lo que está diciendo es, ahora para estudiar a lo mejor no se trata de ser tan racional, sino de poner elementos más relacionados con el hemisferio más intuitivo o más imaginativo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio más racional y el hemisferio derecho es el hemisferio más relacionado con la emoción, por ejemplo, con la pintura, con la poesía, con la fotografía. O sea, funciona de una forma que no es racional, pero también puede aprender. Ideas que pueden tener para esto, pues puede ser a la hora de estudiar, pues en vez de hacer los esquemas y ya está, pues inventaros una canción con los términos que tengáis que aprender o hacer dibujos para que se os quede. Al final son cosas que no son nada raro ni nada nuevo, pero sí que pueden marcar la diferencia, porque a lo mejor ahora aprendéis mejor con algo que sea más visual o con algo que sea más acústico, o por ejemplo grabaros los temas y os lo ponéis a la hora de repasar, porque estáis funcionando más con una memoria que no es solo la memoria racional, sino una memoria por otras vías, que os lo grabáis y a lo mejor podéis grabarlo con una canción o algo así. O sea, ser imaginativos a la hora de estudiar. Neptuno está retrógrado y es un buen momento para pensar ideas para poder mejorar ese estudio. Pero sobre todo se trata de que os sintáis bien mientras estáis estudiando y que también el estudio sea de una forma holística. A la hora de tener experiencias, por ejemplo, de tener quedadas o incluso tener viajes cortos, también es importante esto. Es decir, no se trata tanto de que quedéis con estas personas o de que estéis haciendo este plan y no este otro, sino de qué es lo que pasa en el momento previo a que vosotros quedéis. Evidentemente también se trata de elegir bien, pero vais a la quedada ya anticipando algo negativo, vais a la quedada con una buena predisposición, vais a la quedada con una buena sensación y sobre todo de lo que se trata es de algo, digamos, más general. Si vosotros os sentís bien para con la vida, estáis ilusionados, que es lo que he dicho antes con el tema de Saturno, y sois compasivos con vuestras sensaciones y le dais una buena salida, pues entonces tenéis más posibilidades de poder disfrutar de esas quedadas y de esos estudios. O sea que es que incluso pensando en algo tan racional o tan responsable como puede ser el tema de estudiar, el priorizar, el sentiros bien a un nivel interno, que vuestra alma se sienta bien, ahora es la mejor fuente de absorción del conocimiento. Si por ejemplo quedáis con gente, pues la mejor garantía de que os lo vayáis a pasar bien es que vosotros estéis ilusionados por la vida, porque entonces vais a ir a esa quedada con una ilusión que va a hacer que lo disfrutéis más. Y si estáis desilusionados, pues entonces la quedada no la disfrutaréis tanto. Y evidentemente pues hay casos y casos, porque hay personas que os pueden hacer disfrutar más, hay situaciones que os pueden hacer disfrutar más, pero sobre todo de lo que se trata es de que
la sensación que tengáis esté bien trabajada, y sobre todo esa sensación se tiene que trabajar a nivel mental. A nivel mental quiere decir pues un poco lo que he dicho antes del tema de los pensamientos. Si los pensamientos que tenéis os dan ilusión, pues entonces es más fácil que podáis disfrutar, tanto si estáis estudiando o si estáis leyendo un libro, o si estáis quedando con alguien, o si viajáis, hacéis una escapada de fin de semana, una excursión. Y si los pensamientos son más de desilusión, pues entonces es más fácil que por esa inercia todo se tiña de esa desilusión. No es tanto poder alquímico, como he dicho, en el inconsciente, sino más bien eh, algo que opera de forma sutil, no tan poderosa como el tema del inconsciente, pero sí de forma sutil. Sería como unas gafas que os ponéis y que os hacen ver la vida teñida de un color más de rosa, de un color más oscuro, pero al final no deja de ser un filtro. Lo que he dicho antes del inconsciente es más algo que transforma, que es como una fuerza que sale de dentro, pero que transforma ese carbón en un diamante, o ese carbón en algo más negativo. Este ha sido el pronóstico para el mes de septiembre. Espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.